Hace un tiempo, cuando revisábamos la encuesta de Stack Overflow, nos encontrábamos con que SIG, un lenguaje desconocido para muchos, había sido el lenguaje mejor pago del 2022. Así que lo que quiero hacer en este video es acercarte a este lenguaje, mostrarte de qué se trata, cuáles son sus fundamentos en el menor tiempo posible para que decidas si es algo que te gustaría explorar o no. SIG es un lenguaje multipropósito que tiene como principal objetivo ser interoperable con C y con C++. Así que la idea es que puedas empezar a reemplazar ese código que está en C o C++ con librerías SIG, que son mucho más simples de leer, es un lenguaje más flexible y mucho más agradable para nosotros desarrolladores. Para empezar a utilizar SIG no hay que hacer mucho, primero hay que descargarlo. Según en donde sea que quieres programar, tienes que bajarte la versión que corresponda. Puede ser para Windows, para Mac o para Linux. Obviamente para Linux también se puede instalar desde el administrador de paquetes, pero si no, tienes una descarga directa aquí en la página Download de SIG y una vez que lo tienes descargado, lo tienes que instalar. Acá está cómo se puede instalar desde el administrador de paquetes. Aquí está según las distintas distribuciones o sistema operativo que estés intentando utilizar. Y una vez que lo tienes instalado, lo único que deberías hacer es setear el path para poder utilizar tu CLI. En mi caso estoy en Windows, así que me bajé la versión de 64 bits de SIG y una vez que estuvo descargada en un PowerShell que inicié como administrador, copié esto que está aquí, el código que tenemos aquí en Getting Started, y simplemente cambié esta variable por el lugar, digamos, en donde estaba descargado SIG, y ya con eso pude empezar a utilizarlo. Una vez que lo tienes instalado y que ya está configurado en tu pad, tienes que poder hacer SIG version, así, y que te devuelva algo, que te devuelva el número de versión. Eso significa que ya lo tenemos instalado. Y ahora vamos a aprender a hacer algunas cositas básicas con SIG. Primero me voy a crear un directorio, se va a llamar Hello World, ahí está vacío. Voy a acceder al directorio y dentro del directorio voy a hacer SIG init-exe. Ya lo que va a hacer es, me va a generar básicamente el CRC en donde va a estar el código SIG, acá lo pueden ver, y me va a generar también un build.sig. Estoy utilizando Visual Studio Code y como ven, las palabras reservadas las encuentra porque me instalé una extensión para SIG, que es la extensión oficial, que es esta. Básicamente, ahí está, no tiene muchas descargas, es un lenguaje que, como puedes ver, no es tan popular aparentemente, vamos a ver qué pasa con él en el futuro, pero ahí está, me bajé la extensión oficial y ya con esa puedo empezar a programar. Y ahora voy a hacer SIG build y run para que compile y luego ejecute el programa, este Hello World. Y ahí está, básicamente lo que hizo fue imprimir en consola este string, que es el que tenemos acá. All your code base are belong to us. Bueno, este es el hola mundo que nos propone SIG y también nos entrega un test unitario que podemos ejecutar haciendo SIG build test, con lo cual va a ejecutar todos los tests. Ahora lo que te quiero mostrar son algunos elementos claves del lenguaje para que podamos entenderlo. Voy a crear un nuevo archivo, sample.sig, y ahí simplemente vamos a ver algunas cosas. SIG es un lenguaje con tipado estático, lo que significa que el tipo de una variable se determina en tiempo de compilación, con lo cual, a diferencia de otros lenguajes, tenemos que decirle al compilador de qué tipo es la variable. Acá tenemos, por ejemplo, tres cosas. Tenemos el ejemplo de una variable de tipo int, que la definimos ahí con su tipo, y 32, es un int que ocupa 32 bits. Después tenemos aquí un string, que no es más que un array de caracteres, básicamente, esto es un string. Y acá tenemos un 32 bit float, nada que no hayamos visto en otro lenguaje. En ese sentido es muy parecido, pero hay que saber que tiene tipado estático. Y además tiene, como cualquier otro lenguaje, una gran variedad de operadores para manipular y trabajar los datos, como por ejemplo, como sumar y también multiplicar como haríamos en cualquier otro lenguaje. Acá tenemos el más y acá tenemos el signo de multiplicación y estamos utilizando la variable entera. Es decir que SIG soporta operaciones aritméticas básicas usando esos operadores comunes. SIG proporciona, obviamente, estructuras para control de flujo, como los bucles for y while, que cualquier otro lenguaje de programación soporta. Así es como se escribe un for en SIG. En este caso lo que estamos haciendo es crear un array de enteros, utilizando aquí la variable const, el nombre de la variable que es numbers, definimos que es un array con los corchetes, va a tener 5 valores, 5 espacios de memoria que tienen que ser asignados, va a ser de tipo integer el valor que tenga ese array. Y ahí definimos números del 1 al 5. Y lo que hacemos con el for es básicamente recibir por parámetros lo que queremos iterar, ahí está, y definimos la variable number como la variable interna que vamos a estar imprimiendo aquí. Esta variable va a representar a cada uno de los valores dentro del for. Así que, como puedes ver, es bastante escueta la sintaxis del lenguaje. Vamos a llevar esto a nuestro main, así lo podemos ejecutar.
Ahí está, por ejemplo, por pantalla los números del 1 al 5. Tenemos number 2 puntos, que es el string, y la variable number representa al número que estamos iterando, el valor del array. Ahora veamos algo parecido, como es un while. Vamos a imaginar aquí que tenemos una variable count, que es de tipo int32, y que empieza en 0. Y lo que vamos a hacer es que imprima esto, incrementando el valor de count en 1. Y acá tenemos el operador que nos permite incrementar en 1 por vez, igual que en otros lenguajes, como por ejemplo C# tiene este mismo operador. Y aquí tenemos la condición que va a estar validando cada vez que entre en el while. Y acá podemos ver entonces el valor impreso en consola. Y obviamente SIG no sería un lenguaje de programación si no permitiera escribir condicionales. Obviamente que tiene una estructura if que permite ejecutar un bloque de código siempre que la condición sea verdadera. El if tiene la misma estructura que tiene cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos el if con la condición aquí que se evalúa y adentro de las llaves el bloque de código a ejecutar. Y obviamente que además del if también soporta la evaluación de múltiples condiciones con else if y con else. Así que hasta aquí ninguna sorpresa. Y en SIG también podemos disponer de la estructura switch, que tiene un formato también muy escueto, muy simple y muy fácil de leer. En este caso tengo por ejemplo una constante, y fíjense que aquí no estoy indicando el tipo de datos, y esto es porque SIG va a inferir, cuando uso const o var, va a inferir el tipo de la variable según lo que tengo al otro lado del igual. Si has trabajado con C# es exactamente lo mismo que hacemos ahí en ese caso. El tipado sigue siendo estático, pero en este caso lo infiere del valor que le estoy dando a la variable. Entonces esta variable, que es de tipo int, va a entrar al switch y según el valor que tenga ese entero, va a imprimir una cosa o la otra. La voy a llevar al main, así lo puedo ejecutar. Y acá tenemos que, por ejemplo, está imprimiendo miércoles. Si cambio la variable, ejecuto de nuevo, ahora me imprime Friday. Así es como podemos usar el switch en SIG. Y obviamente, como en cualquier otro lenguaje de programación, también disponemos de funciones en SIG. Las funciones son bloques de código que pueden ser reutilizados, aceptar argumentos y retornar valores. Fíjense qué simple que es la sintaxis. Empieza con la palabra clave fn para definir que esto es una función. Tiene su nombre greet. Aquí está el parámetro que recibe, en este caso un array de constantes de tipo U8, o sea un string. Y no va a devolver nada, es un void. Y la forma de invocar esta función es como en cualquier otro lenguaje, greet, en este caso el nombre de la función, y mandamos entre paréntesis el parámetro que está esperando. En este caso, para ejecutarla, estoy poniendo el llamado a la función dentro del método main, y la función aquí está independiente fuera de las llaves del main. Vamos a ejecutar y vemos que obtenemos el string que queremos. Veamos ahora el ejemplo de una función que sí devuelve un valor. Tenemos de nuevo fn para declarar la función, tenemos el nombre de esta función, add, recibe dos parámetros, uno a y uno b, ambos tipo entero, y devuelve también un valor entero, porque va a devolver la suma de esos dos. Y la forma en la cual puedo obtener ese valor es en una nueva variable. En este caso, result, tenemos add, que es el nombre de la función, mandamos los dos valores, 7 y 3, y podemos imprimir el resultado. Y así es como se ve. Imprimimos que 7 más 3 es igual a 10, es decir, el resultado. Pero además de estas características básicas de lenguaje moderno, digamos, que tiene SIG, que nos permite interoperar con C y C++, utilizando esta sintaxis moderna, también tiene, por ejemplo, el control de memoria que tenemos en C y C++, algo que obviamente que tiene que estar si es interoperable. SIG brinda un control total sobre la gestión de la memoria, permitiendo a los programadores optimizar el rendimiento sin la sobrecarga de, por ejemplo, los recolectores de basura, los garbage collectors. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer. Tenemos una función llamada createArray y esta función toma un allocator, que es un gestor de memoria, y un tamaño. Ahí está, el size. Y lo que esta función hace es intentar asignar memoria para el array utilizando el allocator proporcionado. Si no puede asignar la memoria, el programa se va a detener con un error. Y lo último que te quiero mostrar es que en SIG el manejo de errores es distinto al de muchos otros lenguajes. En lugar de excepciones en el sentido tradicional, SIG utiliza un sistema de valores de retorno explícito para los errores. Vamos a ver un ejemplo relacionado con el cálculo de la raíz cuadrada de un número, por ejemplo. El clásico error división por 0. La función divide intenta dividir dos números, pero dividir por 0 es un error matemático. En SIG, en lugar de lanzar una excepción, simplemente devolvemos un error llamado error.division by 0. El símbolo de admiración, que está antes de i32, indica que la función podría devolver un entero o un error. Un ejemplo distinto de lo mismo sería, por ejemplo, esta función. Una función findPosition que intenta encontrar un número específico en un array y va a devolver su posición.
Si el número no está presente, va a devolver un error como lo tenemos acá. O sea que en definitiva es como una excepción, solo que en realidad devolvemos, es un valor aceptado. No me va a cortar el flujo de trabajo, sino que me va a devolver un valor, solo que ese valor va a ser un error. Y hasta aquí entonces esta pequeña presentación de SIG. Déjame en comentarios si te interesa que amplíe un poco más y puedo traer un curso mucho más largo, más detallado, en donde vayamos a ver específicamente cada una de estas características que hoy te quise mostrar de forma muy general para que tengas simplemente una idea de qué se trata SIG. Obviamente que para aprenderlo hay que sentarse a trabajar. Así que déjamelo saber en comentarios, suscríbete a mi newsletter en donde tengo un envío semanal de consejos, reflexiones y diversas cuestiones relacionadas con la programación. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.